Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, si se le Muy pone. bien, gracias. ¿La familia bien? ¿Todo bien? Todo bien y todo. Los Vamos, niños, todo pues, controlado. pues Vamos, cuando usted quiera. vamos a hablar de cosas que me propones que hablemos. Me dices terrorismo y amnistía en España. Lo de terrorismo lo pones entre paréntesis. Sí, porque no es lo que generalmente se suele entender por terrorismo de lo que se está hablando en España actualmente. Uy, pues ahora es casi todo terrorismo. Han sacado unas imágenes del aeropuerto del Prat y de la ocupación y había eh, informativos que tenían claro que aquella movida y todo eso era terrorismo, pero descarado, que García Castellón con eso lo tenía chupado. No sé. Sí, ¿no? Y si un guiri va por el aeropuerto y tropieza con un carrito de equipaje y le da un arte y se rompe un hueso, pues eso también es terrorismo. Claro, Todo es terrorismo. Me recordaba un poco, no sé si te acuerdas, hace muchos años, en el año 75 había un grupo bastante conocido que se llamaba Supertramp. sí, No tenía nada que ver con el super expresidente y futuro presidente de Estados Unidos, el no, señor Trump. Bueno, pues ese sacó un éxito que tuvo mucho éxito, que el disco se llamaba Crisis, What Crisis? Es decir, crisis, ¿qué crisis? sí. Pues ahora yo, remedando eso, diría, terrorismo, ¿qué terrorismo? Es decir, ¿de qué terrorismo estáis hablando? ¿Eh? Es decir, porque según eso todos somos terroristas. ¿Eh? Claro. Es decir, en un momento dado, yo qué sé, cualquier tontería puede ser calificada de terrorismo. Si alguna algarada más o menos fuerte o violenta, por qué no llamarle así, en la que hay botes de humo, empujones, palos de la policía a los manifestantes, No, pero eso no manifestantes. es terrorismo. Bueno, pero si eso le llaman terrorismo, ¿cómo le llamarán al tiro en la nuca o a la bomba bajo el coche o a volar el cuartel de Zaragoza o cosas de esas? ¿Eso cómo se llamaría? Porque si usamos las Es palabras que para todo, el problema, digamos, lingüístico y semántico de la cuestión es que si empiezas a ampliar el concepto, al final resulta que se diluye, ¿no? Se desdibuja. Porque si el que muera de un infarto o un guiri en otra terminal del aeropuerto, eso es terrorismo, pues es eso lo que yo decía, puede ser terrorismo cualquier cosa y mm, cualquiera de nosotros, ¿no? mm, Entonces, para mí eso es el fondo de la cuestión, ¿no? Porque el concepto de terrorismo, ya de por sí, a mí personalmente en persona, que se dice, ya me resulta un término discutible. Eh, pero en todo caso, para mí, el término terrorismo tiene un componente que es indiscutible y para mí indispensable, que es que cuando hablamos de terrorismo hablamos de violencia armada, es decir, con armas y con sangre por medio, pero no es el caso. Es decir, en el caso de todo el largo procés, la única violencia ejercida ha sido la violencia de la estupidez de sus protagonistas, que a la vista de los resultados han actuado de la peor manera posible y han hecho todo lo necesario para no conseguir sus objetivos, ¿no? De independencia y república. Es decir, que cualquier cosa que hayan hecho, es decir, bueno, es evidente que en convocar un referéndum, imprimir unas papeletas y sacar a las urnas a pasear, pues para mí, para ahí no parece la violencia armada por ningún lado, vamos. En todo caso, si tuviéramos que definirlo de una forma para mí más ajustada, sería un ejemplo de desobediencia civil pacífica. mm. Y digo pacífica, aunque hubiera al final de las manifestaciones algunos contenedores ardiendo, vamos, para mí eso, bueno, si fuera así, en Francia, vamos, aquello sería un continuo terrorismo. Manuel García Castellón se estaría poniendo las botas en Francia estos días. No pararía de hacer papeletas allí, ¿no? Claro, Aunque y lo de las carreteras, lo de la banlieue de París,
de las algaradas de todos los veranos en los barrios, pues eso ya sería, vamos, delito de lesa humanidad casi. Sí. Vamos Bien. a ver, yo creo que cualquier otra consideración que no sea lo que yo hablaba de la violencia armada, no es sino una utilización retorcida y, por supuesto, partidista del cansino España, una, o España se rompe. Y bueno, el problema es que a lo cual el PSOE y en especial algunos de sus viejos militantes han contribuido de manera notable, es decir, que tampoco se han cortado. Yo creo que en realidad aquí el único terrorismo que ha existido y que sigue existiendo es el terrorismo de Estado. Es decir, por ejemplo, podemos ver la actuación del Ministerio del Interior en tiempos de Rajoy para investigar a los independentistas catalanes con dinero público, etcétera, ¿no? Eso para mí sí que podríamos, si extendemos el significado del término, ahí eso sí que podría llamarse terrorismo, sobre todo porque el terrorismo de Estado es el único que actúa con total impunidad. Ya veremos cómo el actual proceso que hay contra la actuación del Ministerio del Interior de Rajoy se va a quedar en nada, según mi opinión. Entonces, bueno, pues después del sainete político judicial de considerar terrorismo a lo que según el sentido común no lo es, pues para solucionar el desaguisado han tenido que improvisar una ley de amnistía que no hubiera hecho falta si al terrorismo se le hubiera dado su dimensión real. Pero bueno, ahora ha habido que amnistiar a toda la gente que, por cierto, y dicho sea de paso, se han tenido que mamar un par de años de cárcel. Y que, bueno, ha servido la ley de amnistía como excusa a los de siempre para lo de siempre. Y ya digo, incluidos algunos del Partido Socialista. ¿Y qué es lo de siempre? Pues ir de caza mayor y conseguir lo que buscaban desde un principio, es decir, el trofeo de la cabeza de Pedro Sánchez, me imagino que para ponerla en su salón para decorar. Entonces, bueno, como ya sabemos, sí, dime. No, ¿tú crees que van más allá de Puigdemont y sus alrededores, que van a por Pedro Sánchez con toda esta movida? Yo creo que a toda esta gente de la España única y el España, y yo soy español y todas esas cosas, el tema de Puigdemont se la trae al pairo, vamos a decir, no le importa en absoluto. Ellos van a por la caza mayor, que es Pedro Sánchez. Ellos quieren cargar, porque todavía a estas alturas, medio año después, aún no han aceptado que no hayan ganado las elecciones como todos sus medios afines le habían prometido. No pronosticado, no, casi se lo habían prometido. Y todavía no se les ha pasado el sofoco, se ve. Y van a por Pedro Sánchez, está claro, porque después de lo de esta semana, que Junts, como sabemos, después de haber aceptado la ley, ahora se ha desdicho y se ha bajado del carro, que para mí es una maniobra suicida, porque según ellos, con este gobierno les va mal. Pero es que como hayan unas elecciones y gane el PP Vox, sí van a enterar de lo que es el independentismo. De todas maneras, se han dado 15 días de plazo aún. Sí, yo espero que en último extremo, porque eso sí, les gusta jugar al partido hasta el descuento, ¿no? Sí. Pero yo espero, no lo creo, lo espero más que estar convencido de ello, porque para mí Junts ha tenido suficientes muestras de incoherencia con sus propios intereses como para no confiar en que a última hora vayan a reflexionar, ¿no? Sobre todo porque el argumento fundamental, y que no es que sea una opinión mía, es que es una cuestión obvia. Es decir, si con estos dicen que les va mal, con un hipotético pero no improbable gobierno del PP Vox, pues imagínate cómo le iría al independentismo. De momento acabarían todos en la cárcel. Juntarían unos cuantos jueces de su cuerda y bueno, entonces pues entonces sí que tendrían una ley de amnistía a su medida. Sí que la iban a disfrutar con largos años de cárcel. En fin, que
no tienen para mí la suficiente inteligencia política como para darse cuenta cómo andan los tiempos en que vivimos, ¿no? Y sobre todo, desde su punto de vista, pues decidirse a elegir lo malo antes que lo peor, ¿no? Lo que yo también pienso, no tengo claro, que en el último minuto, como tú has dicho, están acostumbrados a jugar el partido o la partida hasta la última carta, a ver, y puede ser que acepten que hasta aquí han llegado los otros, esto es lo que hay y no hay más, y digan, pues no nos queda otro remedio. Es decir, que fuercen la máquina, estiren la cuerda, pero cuando vean que empieza o se puede romper, quizás voten lo contrario de lo que han votado en la última votación y digan sí, sí, y den alguna explicación a los suyos del tipo, es que lo que podía ser si no votamos sí sería muchísimo peor. En fin. Pero es tan evidente, pero no ahora, sino desde antes de votar. Sí. Que lo otro es peor, yo creo que cualquiera claro. puede darse cuenta. ¿Pero creen que aún pueden mejorar lo que tienen? ¿O que yo creo que el ministro de Justicia en su intervención de esta semana lo dejó claro. Es decir, que el PSOE ha llegado con un gran coste como partido, porque les ha costado mucho, sí, tanto fuera como dentro del propio partido. Han tragado todo lo que tenían que tragar y más, y han llegado hasta un punto. Que ellos consideren con el órdago a máximo saber si... Pues, yo creo que el PSOE de momento ya ha dicho que como dicen en los casinos, en la ruleta, real ne va plus, ¿no? Aquí se ha acabado, no va más, porque eso supondría que habría un grave peligro de ruptura dentro del propio partido, porque Pedro Sánchez de momento lo tiene bastante claro en cuanto al poder interno, ¿no? Pero si sigue estirando de la goma, puede tener problemas, no solo fuera, evidentemente, porque ya han dicho muchos que eso de aplicar la amnistía a todo el mundo y sin restricciones y de una manera bastante aleatoria, supondría un desafío constitucional muy importante y que incluso jueces tibios podrían ponérsele en contra, ¿no? Entonces, el peso yo creo que no se lo puede permitir. Y entonces la única solución es la que tú decías, que Junts, bien aconsejado por una vez, porque esta es una más de la larga serie de tonterías que he ido haciendo desde que empezó el proceso de independencia, ¿no? He hecho un montón. Para mí ha sido una demostración de cómo no se deben de hacer las cosas para conseguir sus fines, ¿no? Es decir, ni siquiera han estudiado la manera como se lo han montado en otros sitios, como en Canadá o en el Reino Unido, con Quebec y Escocia, y podían haber intentado hacer lo mismo. Es diferente, porque ni en Canadá ni en el Reino Unido hay ese sentimiento de heredado del franquismo, de España una grande y libre, y viva España, y España es lo mejor, y todas las tonterías que tanto patriota de pacotilla va sacando por ahí a pasear, ¿no? Eso es cierto, que aquí la cosa está mucho más crispada, pero es el único camino explorable, ¿no? Ver ejemplos de otros, porque aquí tiene un ejemplo muy claro, que es el de Euskadi. Y han visto que después de 40 años de lucha armada, la fuerza represiva del enemigo, en este caso el Estado español, era tan grande que están condenados y de hecho después de mucho tiempo se han dado cuenta y han decidido disolverse y explorar otras vías. Bueno, pues entre ese ejemplo y los ejemplos de Quebec y Escocia, pues podían darse cuenta que la vía que han elegido ellos para, como los niños enrabietados, pues yo me tengo que salir con la mía y por mis narices que tengo que declarar la República, pues yo saco las urnas, pues votan, aunque sea de cualquier manera y aunque dure unos minutos,
Bueno, pues ya han visto que eso no les ha funcionado. Pues a ver si se dan cuenta de una puñetera vez y por lo que se refiere a la ley de amnistía, dicen, vale, pues no hemos podido llegar al máximo de lo que queríamos, pero vamos a tragar con lo que hay, porque como se disuelvan las cámaras y de aquí menos de un año tengamos otras elecciones, como decía antes, no es de descartar para nada que, tal como está el patio internacional, se produjo una victoria de la derecha y la ultraderecha. Con lo cual, sería muchísimo peor todavía, vamos, muchísimo peor, ¿no? Que se olvidaran del procés hasta sine die, vamos, sin plazo fijo. Entonces, pues esperemos, ya digo, no confiemos, no sin ningún argumento a favor, porque ya digo que tonterías se han hecho muchas y pueden seguir haciéndolas, pero confiemos que entren en razón y que de aquí 15 o 20 días pues acaben tragando, porque lo que yo sí que me parece evidente es que el PSOE no va a tragar más. Yo creo que se podía haber dado cuenta que el PSOE ha llegado al máximo donde podía llegar después de un importante coste político para ellos. Y ya han llegado hasta donde podían llegar y han pagado el coste que tenían que pagar. Y de ahí creo que, bueno, no es que lo crea, es que lo ha dicho el ministro, que no el Bolaños creo que es, ¿no? El de Justicia. Sí, Bolaños. Que de ahí no se iban a mover. Entonces, bueno, les ha fallado el órdago, pues que se la envainen y que donde dije digo que vale. Y ya está. O sea, es la única esperanza, porque su trayectoria es de lo más incoherente, hasta el punto de que han obligado al PSOE a que su propia trayectoria también lo sea, ¿no? Desde que dijeron no es no a la amnistía, hasta que han acabado tragando y han acabado pagando lo que les ha costado, que ha sido mucho. Yo creo que lo único que puede mover ficha es Junts. Y si no, pues oye, pues otras elecciones. Las gallegas, luego las europeas, luego creo que las vascas, pues bueno, pues otras elecciones generales. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados. Bueno, pues eso es lo que quería decir, desmontar un poco del terrorismo, porque lo que yo calificaría, sin faltar el respeto a nadie, como una payasada, porque se veía venir que no iba a tener ningún sentido, han pagado un coste muy elevado, sobre todo no precisamente Puigdemont, que está ahí en Waterloo, en Bruselas, a cuerpo de rey, sino todos los compañeros de Junts y sobre todo de Esquerra, que han pagado con la cárcel un proceso que estaba claro que era una vía muerta y que no tenía salida de ninguna clase. Entonces, después de la experiencia, pues esperemos que lo reconsideren. Oye, una cosa que me imagino que estás al tanto, que ya separándolo de Cataluña, nos vamos a Euskadi. Sabes que al señor García Castellón, al juez, le han incitado y ha aceptado gustosamente a que revise algo que ya había archivado y había dejado de lado y en la estantería del olvido, las bienvenidas a los presos vascos en Euskadi, es decir, los ongi etorri, creo que es Sí, como sí. se dice en vasco. Bueno, pues eso que ya no lo consideraba ningún delito, se archivaba la causa, ha aceptado reabrirla a petición del Partido Popular y presentándose el Partido Popular como acusación. Es decir, que García Castellón no descansa y dicen que No, sí, perdona, un inciso, Manolo, sí descansa. En junio se va a casa. en junio se tiene que ir a casa, cumple 72 años y ya está prolongando demasiado desde los 65 su servicio a quien sirve. No vamos a entrar en más, cada uno que entienda lo que quiera, pero en junio se va a casa. Y como decía un refrán soez que hace un rato yo estaba pensando, como aquello del convento me hago dentro. No, dilo tranquilamente. Para lo que me quede en el convento, me cago dentro. Pues eso, quizás sea
en lo que está pensando. Pues ahora otro frente nuevo. Os abro el frente de Euskadi y revuelvo más el gallinero, y os quedáis ahí contentos, porque es lo que le ha dicho Otegi. Otegi le ha dicho más o menos, no son palabras textuales porque no las tengo delante, que lo que pretende el señor García Castellón es abrir el Frente Vasco, que hasta ahora estaba muy tranquilo, que estaba todo funcionando correctamente por las vías que ellos habían elegido y que el pueblo vasco había elegido, pero que lo quiere poner también patas arriba. Es decir, que tienen ganitas de montar gresca, montar bronca. Y García Castellón está en ello. Como se va a Pepe hacer, tiene un chollo con García Castellón. ¿eh? Que el PP tiene un chollo con García Castellón. Hombre, lo ha tenido siempre, desde histórico. Que le pregunten a la señora Esperanza Aguirre y a aquellas ranas que tenía en el estanque, que todas se han salvado, aquellas ranas que le crecían, que decía, es que tengo un estanque en el que me crecen las ranas. Pues todas estaban metidas en follones gordos, es decir, sus brazos derechos más de uno, ¿no? Todo, por no esperar, por no hablar de la de organización del Partido Popular, que ahora no me sale el nombre de repente, que tenía que haber sido también encausada y que no fue la señora Cospedal, que no fue ni siquiera la encausó. Es decir, que ha hecho un servicio importante en un país que obviamente, no lo voy a decir, no vamos a decir que haya lawfare ni nada de eso y que haya jueces que hacen lawfare. No, no estamos diciendo eso. Es otra cosa aquí, no sé cómo se llamará. No, bueno, eso me parece a una figura retórica más que otra cosa, ¿no? No lo voy a decir, no lo voy a decir. El No, litote. pero el litote, pero es evidente que los poderes, la separación de poderes no está tan separada. Es decir, el poder judicial continuamente se está metiendo en fregos políticos. Es decir, incluso mientras estaba el legislativo en sus sesiones del Parlamento, él ya estaba dictando autos de enjuiciamiento por cosas que ya todavía ni siquiera se habían acabado de debatir. Es decir, yo creo que hay otra interpretación más simplista y es que, como tantos jubilados, quieren despedirse a lo grande, ¿no? Es decir, pues yo, para lo que me queda voy a montar un buen tinglao, voy a montar un pollo de la medida, a ver si dejo un recuerdo, un largo recuerdo de mi paso por la judicatura, ¿no? Yo qué sé, por decirlo de una forma simplista, pero es que no encuentro otra explicación más que querer servir a sus amos hasta el último momento. Pero lo de reabrir el Frente Vasco, dices, bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Que no tiene bastante con Cataluña? No, Pues, pues, y que por otra parte tampoco tiene recorrido. Es decir, esas cuentas que quiere saldar es como lo de sacar a pasear a la ETA más de 10 años después de que haya desaparecido. Pues yo solo comparaba un poco con lo que pasa aquí en Valencia con el catalanismo, ¿no? Que después de 40 años aún parece que da réditos electorales. Bueno, pues a la ETA le pasa lo mismo en la derecha, ¿no? La utilizarán hasta el siglo XXIII, yo qué sé. Entonces, ahí no creo que el Frente Vasco le puedan sacar mucho más jugo, porque yo creo que tanto el PNV como Bildu han demostrado bastante sentido común. Bastante más sentido común, por cierto, que sus colegas catalanes. Es decir, han visto dónde podían llegar, han frenado a tiempo y ahora están reconduciendo su acción política por otros cauces, que tal como está el patio, a mí personalmente me parece lo más razonable. Es decir, porque el señor Otegi, con todo lo que lo han exorcizado y con todo lo que se ha dicho del pobre, siempre, incluso en los momentos más duros de la acción de ETA, que por supuesto no ha condenado porque no podía hacerlo, es decir, cualquiera lo puede ver, pero por lo demás ha sido una persona muy ecuánime y muy centrada desde su punto de vista, claro. Entonces, yo creo que incluso para el independentismo y el soberanismo catalán
Euskadi sería un ejemplo a seguir. Y al juez de García Castellón, que le den, que se jubile pronto y que se pierda en un futuro de olvido, que será lo mejor que nos puede pasar. 5 meses le quedan. Cuando cumpla 72, bueno, no sé si aún lo puede prolongar. Si llega a los 72 y dice, no, quiero seguir, me dejan, y no lo sé, pero... Ese no tiene problemas con la edad de jubilación, ¿no? Se ve. No, no. Bueno, vamos a otra cosa. No hemos hablado, por cierto, mira, iba a cambiar, no hemos hablado del otro juez famoso, o se está haciendo famoso, el de la trama rusa, que se llama Javier Aguirre en Cataluña, ¿no? Que ve ahí una confabulación de los rusos ofreciéndole 10.000 soldados y no sé cuántos, y en caso de independencia, Cataluña sería la Suiza europea, pero la Suiza de las criptomonedas. Todo eso se lo está investigando un juez que se llama Javier Aguirre, que es la otra parte, la trama rusa, también como terrorismo, obviamente. Hombre, yo, más que hace unas semanas yo hablaba de que me resultaba surrealista. Es que lo es. Española, ¿no? Porque cuentas esas historias de los rusos y parece que sea, vamos, una comedia de Ionesco o algo así, ¿no? Es decir, un sinsentido total. ¿eh? Pero aparte de ello, o sea, el hecho de que un juez se dedique a investigar las tonterías, pues deja claramente traslucir cómo está la judicatura en España. Y que por otra parte el señor García Castellón tiene sucesores. Es decir, es que aunque se vaya él, a la hora de defender los intereses del PP, también hay otros jueces que se apuntarían gustosamente. Es como es el caso de este. Como los cucos que siempre dejan en el nido algún huevo que alguien va a incubar y va a salir otro cuco. Exactamente. Bien. Yo creo que por ese lado continúa un peligro latente. Es decir, para mí, el que un señor juez, todo serio él y todo circunspecto que se dice, se dedique a investigar chorradas como la trama rusa, pues te dice cómo está el patio, ¿no? Pero bueno, bien, veremos qué pasa. Pasamos de temas y no nos enredamos aquí. A ver. Sí, sí. Retirada, este es un tema muy serio. Esto sí que es serio y grave. Retirada de la ayuda a la UNRWA, como bueno, a la Agencia de las Naciones Unidas para Palestina. Correcto. Vamos a ver. Han sido raudos y veloces muchos países, es decir, prácticamente al minuto de que Israel haya denunciado que había hasta 9 personas, que ellos tenían pruebas de que estaban implicadas en los ataques del día 7 de octubre, creo que fue. Sí, el 7 de octubre. Pues enseguida, pues no les vamos a mandar ni un trozo de pan. Grave. Los tenía apuntados, era el Reino Unido, Italia, Países Bajos, Finlandia, Estados Unidos, Australia y Canadá, que no son poca cosa, es decir, que son países con peso internacional. Bueno, esos también son asesinos y no se me ocurre otra palabra más suave. Es decir, recordemos que la Agencia de las Naciones Unidas para Palestina es la que gestiona todo. Es decir, bueno, hay que decir que el follón es que han suspendido la financiación a la agencia y estos países suponen más del 60% de la aportación de las Naciones Unidas a la agencia esta para los palestinos, ¿no? Entonces, es una fuente no solo fundamental, sino absolutamente necesaria para apoyar a la población de Gaza. Porque resulta que el viernes pasado parece ser que abrió una investigación sobre varios empleados que son los que habrían tenido lazos con Hamás y todo eso. Ahí hay dos cuestiones. Primero, hay una cosa que se llama presunción de inocencia, ¿no? Creo yo, en todos estos países que tienen sus parlamentos y son muy demócratas. Pues señores, esperaros a ver qué dice la comisión de investigación y no toméis decisiones antes ya de que se confirme la noticia, ¿no?
Es decir, primero habrá que ver si es cierto que han habido colaboración con Hamás y de qué tipo ha habido colaboración con Hamás. Porque según ellos parece ser que había 9 terroristas infiltrados en la agencia esta, ¿no? Vamos a verlo. No digo yo que no, por entre otras cosas yo no sé quién porque no tenemos información, la información que nos llega como de costumbre muy sesgada y muy poco fiable. Pero no era, he dicho 9, no eran 9, creo que eran 12 personas. Bueno. Pero es que hay 13.000 agentes de la ONU en la agencia esta de la UNRWA. Es decir, 13.000 agentes trabajando en Gaza, más aparte lo de Cisjordania, porque otra historia es que la Agencia de Naciones Unidas no solo trabaja en Gaza, trabaja también en Cisjordania, que Cisjordania, la poca que queda en manos palestinas, está totalmente desabastecida. Es decir, estamos hablando de alimentos, agua, educación, sanidad, es decir, todo. Teniendo en cuenta que las estructuras económicas y sobre todo laborales están totalmente destruidas, es decir, no hay trabajo para nadie, por lo tanto no hay prácticamente posibilidad, excepto algunos pequeños comercios que sobreviven a duras penas, el resto de la población vive de la caridad internacional, es decir, de las ayudas internacionales. Y por lo tanto, suspender eso significa matarlos directamente. No ya solamente dejar a los niños sin escuelas y a los hospitales sin medios y sin personal, sino que también es dejarlos sin alimentos porque no pueden llegar los convoys de ayuda humanitaria, sin agua, etc. ¿no? Entonces, como decía al principio, supone la suspensión de más del 60% de los fondos que recibe esta agencia, ¿no? Y bueno, las consecuencias serán gravísimas para los 2 millones de personas que necesitan esa ayuda humanitaria para garantizar mínimamente su subsistencia, ¿no? Su supervivencia. O sea, nada de rehacer sus vidas ni nada por el estilo, simplemente de no morir de hambre, de sed y de enfermedades de todo tipo. Porque, bueno, ya hemos hablado a veces que los hospitales, sobre todo en Gaza, bueno, y también ya empieza en Cisjordania, está totalmente desabastecido. Es decir, no hay ni analgésicos, vamos, es decir, no hay nada. Y no hablemos de material quirúrgico y de cuestiones ya más serias, ¿no? Entonces, eso es condenarlos a la muerte, es decir, además a una muerte lenta. Parece ser que los fondos con los que cuenta actualmente esta agencia para Palestina de la ONU han dicho que solo podrán cubrir las necesidades del mes de febrero. Es decir, a partir del mes que viene, sálvese quien pueda y el último que apague la luz, ¿no? Es decir, es que es una situación que bueno, hay que tener en cuenta que hay más de 2 millones de personas todavía en Gaza, porque además recordemos desde que empezó todo el follón que decíamos que Gaza era una zona superpoblada, es decir, una zona muy poblada, y hay en una pequeña franja de territorio hay más de 2 millones de personas. Y más de 1,5 millones de ellas, es decir, las 3/4 partes, tienen estatutos de refugiados, lo cual no les sirve de nada, ¿no? Porque frente a esos bombardeos que son constantes y que siguen dejando un rastro de muerte en los hospitales, es decir, porque siguen bombardeando hospitales, está claro que con el impedimento de entrar en los convoyes de ayuda humanitaria están utilizando el hambre como otra arma de guerra más, es decir, con el bloqueo de la ayuda humanitaria. Y ahora, por si faltaba algo, pues la agencia de la ONU que ofrece esta ayuda humanitaria y este refugio en sus instalaciones a cientos de miles de personas, pues ve como sus fondos y por lo tanto su capacidad de actuación pues son recortados en más de un 60%. Es decir, que una vez más hay que considerar que el castigo a la población civil palestina
por parte de todos estos países que hemos nombrado, y bueno, y por supuesto de Israel, pues es un castigo absolutamente inhumano. Es decir, es algo que parece mentira que seres humanos sean capaces de lo que están siendo. Es decir, como decía yo en cierta ocasión, se nos han acabado los adjetivos. Es decir, ahí ya no sabemos ni cómo calificarlo. Ha dicho la ONU que el grave peligro ya inminente es una gran hambruna, ¿no? Y que ya está falleciendo. No, inminente no, es que está ya. O sea, pero que puede ser que ya no sean casos, iba a decir menores, que sean casos ya comunes y que sea habitual que la gente empiece a fallecer de hambre por falta de alimentos, ¿no? Sobre todo las personas más débiles, los niños, los enfermos, obviamente, que no se mueran de ningún bombazo o por causas directas de la guerra, sino por falta de alimentación. Bien. Pues, la ONU ha hecho, bueno, el señor Guterres ha hecho algunas declaraciones bastante moderadas, como siempre, y decía que era inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve debido a acusaciones de actos criminales contra algunos individuos. Claro, de 60.000 a 12 que hay implicados, imagínate que por esos 12, supuestamente, porque todavía no hay nada en firme, ni por supuesto la investigación no ha hecho más que empezar, pero por esos 12, 12 de 70.000, que no sé qué porcentaje será, pero menos del 1%, pues están actuando criminalmente contra 2 millones de personas. Es decir, en un momento de guerra, en un momento de continuos desplazamientos de población, recordemos que la ONU también es la que asegura los primeros campamentos con tiendas de campaña a todos los desplazados. Los países donde tiene mandato en la zona, concretamente en Líbano, Jordania y Siria, que en las zonas más cercanas ya están más que saturados de refugiados palestinos. Egipto sigue dando largas al tema del Sinaí, que no es que sea una solución perfecta, ni mucho menos, porque sabemos que el Sinaí es un desierto, pero como dice la ONU, es decir, lo que no se puede hacer, no se debería hacer, es criminalizar a millones de personas por la supuesta actuación de unas pocas, ¿no? Es una violación de derechos humanos sin precedentes. Supuesta, has dicho tú, porque es la palabra de Israel. Lo han dicho ellos y se lo ha creído todo el mundo. No hay ninguna comisión internacional independiente que haya investigado, confirmado y asegurado que lo que dice Israel es cierto, es verdad y son así. Bueno, pero en fin, como decíamos al principio, ha habido gente que estaba esperando lo más mínimo para ponerse aún más al lado del Estado de Israel. Claro, pero como el problema es que a Israel las resoluciones internacionales, bueno, ya sabemos que ha habido cerca de 30 resoluciones de las Naciones Unidas que se ha pasado por la entrepierna, e incluso la última, la del Tribunal Internacional de Justicia, que fue muy claro, que ordenó en su escrito, utilizaba la palabra ordenar. Ordenó a Israel tomar medidas que garantizaran la asistencia humanitaria a la población de Gaza. Bueno, pues a Israel les da absolutamente igual, porque según esta sentencia no solo obliga a Israel a permitir el acceso de una ayuda para salvar vidas, sino que manda un mensaje muy claro a la comunidad internacional y especialmente a todos estos países que tanta prisa se han dado por retirar sus fondos de las Naciones Unidas, ¿no? Retirar esos fondos supone, como yo decía al principio, complicidad con una gravísima violación de los derechos humanos como la que está cometiendo Israel. Es decir, que tan culpables son los actores de la agresión, en este caso el Estado sionista, como toda esa lista de países que han contribuido a ello. Recordemos que hay países como el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Finlandia, que ahora recordemos que
la extrema derecha está en el gobierno, y luego Estados Unidos, Australia, que es lo que pintará ahí Australia, y Canadá también, o sea, que tiene un gobierno moderado, supuestamente, ¿no? Y Estados Unidos, que están los demócratas. Imagínate cuando venga Trump. En fin, lo que está claro es que no tiene ninguna forma clara de solucionarlo, ¿no? Lo único que podemos hacer es pedir al gobierno español que contribuya a que los países que han retirado sus fondos reconsideren su decisión, es decir, que utilice los cauces diplomáticos de los que tanto presume nuestro querido presidente Pedro Sánchez para hablar con la diplomacia de ese grupo de países para que reconsideren su decisión. Porque para acabar el tema, yo plantearía una serie de cuestiones a considerar, ¿no? Primera, la que tú comentabas. La información procede de los servicios de inteligencia israelíes, con lo cual hay que ponerle un montón de comillas, ¿no? Es decir, luego, que también lo hemos comentado, que la presunción de inocencia en este caso no existe. Las ayudas, antes de que la comisión de investigación casi empiece a investigar, ya las han retirado de momento, ya como medida de precaución. Y que de esta agencia de la ONU depende por completo la supervivencia de los palestinos, porque no solamente, como decíamos, es una cuestión de alimentos y de agua y de otros servicios, sino que todos los servicios sanitarios y educativos dependen de ellos, porque no tienen medios propios de subsistencia. Quedan unos cuantos médicos palestinos, unos cuantos profesores palestinos que están aguantando y están intentando de la manera que pueden, porque claro, vemos las ruinas en que han convertido toda la franja de Gaza y a ver quién se pone a dar clases entre los cascotes, ¿no? Pero en fin, todavía quedan un pequeño grupo, pero necesitan urgentemente de la ayuda de la ONU, ¿no? Y luego otra cuestión importante. Estamos hablando de Gaza bueno, por razones obvias, ¿no? Porque es donde tienen todo el mogollón y donde tienen todo el ejército israelí metido. Bueno, todo no, ¿eh? Porque ahí también ya en Cisjordania hay un buen contingente de soldados israelíes. Y en la frontera con Líbano también creo que hay que están preparados y en posición de... Sí. Y bueno, y por supuesto dependen también de la ayuda, los campamentos que habíamos comentado de Siria, Líbano y Jordania. Es decir, que la ayuda, recordemos que es la ayuda de la Agencia de la ONU para el pueblo palestino. Y sabemos que el pueblo palestino está en la diáspora en una gran parte, ¿no? Hay un montón de campamentos que están en los países vecinos. Y por lo tanto también ellos se ven implicados. Así que como conclusión, para mí, los autores criminales del genocidio no solo son los sionistas, sino también todos estos países que apoyan la masacre, y incluso yo diría también a los que con su tibieza, como el caso de España o como el caso de la Corte Penal Internacional, que tiene poca soberanía, digamos, y que para mí ha cometido la indignidad de disfrazar y de enmascarar un poco las denuncias de países como Sudáfrica, ¿no? Es decir, la sentencia, pues eso, ordena a Israel que tal o condena, pero no ha sido suficientemente contundente como para impedir que el genocidio continúe, ¿no? Y bueno, y que la cosa no vaya más, porque las últimas noticias insisten en la extensión del conflicto. Ahora los hutíes con armamento iraní supuestamente han hundido un barco de guerra norteamericano en las aguas del Mar Rojo. Evidentemente los norteamericanos no se van a quedar callados. Pues me imagino que bombardearán Yemen
que es otro país devastado por continuas guerras y miserias varias, pues bueno, pues ahora van a por los hutíes. Esperemos que no quieran ir a por los ayatolás, porque si se extiende a Irán, eso sí que sería ya un conflicto. No quiero hablar de Tercera Guerra Mundial porque me parecería demasiado apocalíptico e improcedente todavía, pero si el responsable de los drones que utilizan los hutíes son los iraníes y a Estados Unidos le da por decir que tiene armas de destrucción masiva, como dijo en Irak, y se planta allí e intenta invadirlo, pues podemos imaginar el futuro negro que nos espera, ¿no? En fin, eso es lo que tenía que contar de algo tan absolutamente triste como la suspensión por parte de esos países de la ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para Palestina. Muy bien, Rafa. Lo dejamos ahí por el tiempo. Una triste más referida a Palestina. Vale, vamos a... Porque para acabar, si te parece, vamos a ver un tema muy interesante, a ver. Al menos no tan dramático. A ver. Hablas de telepatía o algo así, a ver. No, telepatía. Bueno, sí, de telepatía, pero es el nombre que el Elon Musk le ha puesto al chip cerebral que pretende instalar en los humanos. Joder. Porque así podemos, ni siquiera necesitaremos el mando de a distancia de la tele. Es decir, con el chip cerebral lo podemos hacer todo. Es decir, desde consultar historias de Internet, como manejar todos los aparatos domésticos. Dentro de poco, todos cyborgs. Es decir, no hará falta ni robots, porque nosotros mismos seremos robots. Entonces, la noticia de esta semana era que, según declaraciones del patrón del invento, el señor Elon Musk, que recordemos que es uno de los multimillonarios del mundo, ¿no? Pues ya hay varias empresas trabajando en productos prometedores, pero ya hay algunas también que han logrado implantar sus dispositivos en humanos, que no sé quién se lo habrá autorizado, porque hasta ahora lo habían pagado los pobres monos, que incluso se había filtrado que uno de los monos se había muerto, ¿no? Es decir, después de instalarle el famoso chip cerebral. Lo cual nos dice que tan inocuo no debe ser, pero bueno. Uno de los científicos que está en el meollo de la cuestión, uno que debe ser de Países Bajos, se llama, a ver si me sale el nombre, Van Hoestenberge, ya ha advertido que el éxito de la cuestión del implante de chips cerebrales solo puede medirse a largo plazo. Pero bueno, Elon Musk está en el tema publicitario, porque él tiene que estar en los medios siempre, y siempre ha sido y lo sigue siendo muy adepto a generar publicidad para sus compañías, ¿no? Hasta el momento parece ser que no hay una verificación independiente de lo que ya ha estado haciendo el señor Musk, ¿no? Este también es de los que antes de que la cosa empiece de manera importante ya está por ahí largando. Es un bocachanclas que cuando se trata de presumir no le cuesta nada, ¿no? Porque su propia empresa dedicada a eso, una empresa que se llama Neuralink, que los nombres, lo de Telepathy y lo de Neuralink tampoco es que sean muy originales, por cierto. Pero habrá que ver Neuralink cómo deja las neuronas de los supuestos voluntarios que se presten a ver cómo es realmente el invento, ¿no? Entonces, él también, como nuestro amado expresidente Donald Trump, no escribe libros de filosofía, sino que todas sus comunicaciones se dan en X, que es como ahora le han puesto, que tampoco es muy original. Recordemos que es la letra que designa los contenidos pornográficos, pero bueno, él le ha puesto X al antiguo, ¿cómo era? Twitter.
Twitter. Pues ya no, lo compró y ya no, claro, si lo compra, pues se le cambia el nombre. Ahora a Twitter se llama X y es el medio que utiliza para comunicarse, con 150 caracteres, le sobran por encima de la cabeza, y es donde informó que el primer producto de Neuralink se llamaría, como digo, Celepathy, telepatía en español. Y los primeros usuarios parece ser que empezará por los parapléjicos, es decir, los que hayan perdido el control de sus extremidades. Entonces, el cerebro, siempre que no tenga lesiones óseas ni musculares, claro, pero si los tienen más o menos en condiciones, que es una cuestión de médula, pues el cerebro le enviará una orden a las piernas para que anden. Eso es lo que ha prometido. Incluso llegó a hacer una referencia, porque a fantasma no le gana a nadie, dijo que si Stephen Hawking todavía viviera, el famoso astrofísico británico, que sabemos que sufría de ELA, a pesar de que murió relativamente mayor. Bueno, pues decía en su X, en su tweet X, que Hawking se hubiera podido comunicar mucho más rápido que un mecanógrafo o que un subastador. Ese es el objetivo. Se echó el farol de que él hubiera incluso solucionado el problema de Stephen Hawking. Bueno, las chorradas en un personaje de este calibre son de esperar, ¿no? Entonces, parece ser que, en resumen, el procedimiento implica implantar un pequeño chip sellado, es decir, herméticamente, directamente en el cerebro. Es decir, no en el cráneo ni nada por el estilo, sino dentro, en el mismo cerebro. El chip estaría conectado a más de 1000 electrodos diminutos, tan finos como un cabello humano, y funcionaría como una batería que se podría recargar de forma inalámbrica. Es decir, no tendrías, como en el caso de los móviles, arrimar la cabeza a un enchufe para cargarte el chip, sino que la podrías hacer de manera inalámbrica. Crearía una interfaz con una computadora externa y podría enviar y recibir señales. Es decir, que se acerca el día en que los humanos podrían controlar los ordenadores con su mente. Bueno, pues eso dijo este lunes pasado. Ya veremos en qué queda eso, ¿no? Comentaba que habían descubierto una actividad cerebral prometedora después de implantárselo, ¿no? Y que el paciente se estaba recuperando bien. Pero claro, eso, como en el caso de los espías de Hamas, que las fuentes son israelíes, aquí las fuentes son del propio Elon Musk, con lo cual hay que ponerlas también entre paréntesis. Entonces, bueno, según él va de que el objetivo de la empresa es ayudar a tratar dolencias neurológicas complejas, en fin, va de generoso donante de su tecnología. Bueno, lo que está claro es que hay dos cuestiones que no ha tratado en absoluto, que son las implicaciones médicas a largo plazo, es decir, cómo poder reaccionar el cerebro a largo plazo, porque no ha habido tiempo de estudiarlo, y luego otra cuestión que subyace a todo ello, que son las cuestiones éticas. Es decir, porque por un lado, desde el punto de vista médico, cualquier cirugía cerebral, como ya sabemos por otros casos donde se ha intervenido el cerebro, conlleva peligros muy serios, ¿no? La gente que tiene la desgracia de tener algún tipo de tumor cerebral y demás, sabe perfectamente el inmenso peligro que conlleva el meter mano o meter bisturí en el cerebro, ¿no? Y bueno, parece ser que, según han denunciado ya algunas agencias, en concreto Reuters, Neuralink estuvo involucrada en ensayos que resultaron en la muerte de más de 1500 animales. Es decir, que como se entera el PACMA, se va a enterar. Parece que habían ensayado con ovejas, con monos, con cerdos, en fin.
parece ser que las cuestiones de bienestar animal tampoco les preocupan demasiado. En Estados Unidos lo han autorizado y él pues continúa. Bien, vamos a acabar así, Rafa, ¿te parece? Sí, me parece. Yo creo que es un tema que a largo Sí. plazo o a medio plazo. Sí, va a tener interés, yo no lo Sí, dudo. porque el tío continúa con la suya, es decir, no es simplemente una fantasmada, él es un fantasma, habla mucho antes de lo que debiera, pero lo cierto es que hay una empresa, la de Neuralink esta, que está en ello y Mm, que plantea, me acuerdo cuando lo de la clonación de la oveja Dolly y todo aquello, sí. hubo un debate ético muy importante. Bueno, Mm. pues esto es mucho más grave todavía. Entonces, es un debate ético que nos espera en el futuro inmediato. Muy bien. La semana que viene volvemos a hablar, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues hasta entonces, que vaya bien, que haya salud y seguimos por aquí, ¿vale? Salud y buen día.